Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Quiero darle gracias a todos que han contribuido en esta semana pasada. Sí, han bajado un poquito lo que es los contribuyentes, y obvio es de gran importancia de que hagamos de cada uno de ustedes. Vamos a continuar con esta serie de Yehoshua, que estamos ya en el capítulo 17, son 22 capítulos, ya estamos cerca de finalizar este estudio, y quería continuar más en el día 19, que estamos en el mes de junio, que aquí en Estados Unidos celebran un día feriado que lo llaman junio 19, que conmemora lo que es la liberación de los esclavos en América. Y esto se ha hecho una nueva conmemoración, y habla de lo que es la libertad de la esclavitud. Pero ya yo comenté esta mañana sobre eso, un video en inglés, espero que lo vean. Pero vamos a ir directamente a este pasaje, el capítulo 17 de Josué o Yehoshua, y estamos en el verso 1, son solamente como 18 versículos acá, en el capítulo 18, y vamos a ver si podemos cubrirlo en este video. Y dice el capítulo 17 del libro de Josué: luego vendría la suerte de la mitad de la tribu de Menashe por el que era el primogénito de Yosef, más Mahir, primogénito de Menashe, padre y jefe de Gilad, por cuanto era varón de guerra, y ya había obtenido Gilad y Bashan. Era pues esta suerte para los hijos de Israel, o de los restantes de Menashe, por sus familias, para los hijos de Abiezer, y para los hijos de Helek, y para los hijos de Asriel, y para los hijos de Shechem, y para los hijos de Hefer, y para los hijos de Shemida, y estos fueron los hijos varones de la casa de Menashe, hijo de Yosef, por sus familias. Mas Zelofojad, hijo de Hefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, no tuvo hijos, sino hijas. Muy importante, porque aquí viene lo que es el derecho de la herencia para las mujeres. Y estos son los nombres de sus hijas: Mala, o Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Estas pues se presentaron delante de Eleazar, el sumo sacerdote, delante de Josué, hijo de Nun, el delante de los príncipes, diciendo: el Señor mandó a Moisés que se nos diese herencia en medio de nuestros hermanos. Y Josué pues le dio por mandato del Señor herencia entre los hermanos de su padre, por la manera que cayeron Menashe 10 porciones, y además de la tierra de Gilad y el Bashan, y que de esta de la otra parte de Jordán, porque aquellas hijas de Menashe obtuvieron herencia entre los hijos de aquel, y la tierra de Gilad quedó para los demás hijos de Menashe. Y el término de Menashe alcanza desde Asher a Metat, y que está enfrente de Shechem, y sigue la línea hacia el sur, hacia los habitantes de Tapúa. Me encanta esta palabra Tapúa porque habla de manzanas, de Menashe, y era la región de Tapúa, es decir, la región de las manzanas. Mas Tapúa misma situada en el territorio de Menashe, y eran los hijos de Efraín. Luego baja la línea de torrente de Caná, al lado de meridional de torrentes. Estas ciudades fueron de Efraín, aunque estaban en medio de la ciudad de Menashe, y el límite de Menashe cae al norte al torrente, y llegan sus extremos al mar grande por el lado del sur, y era lo que era de Efraín, y por el otro lado norte de Menashe, y el mar también era su término, y tocaban los confines de Menashe, con Asher por el parte norte, y con Isachar por el parte este. Además, Menashe tenía a Ixar y Asher a Bet Sha'an con sus ciudades anexas, y Ibleam con sus ciudades anexas, y los habitantes de Dor con sus ciudades anexas, y los habitantes en Dor con sus ciudades anexas, y los habitantes de Tenac con las ciudades anexas, y los habitantes de Megiddo
con sus ciudades anexas y con las 3 regiones. Mas los hijos de Menashe no pudieron desposeer los habitantes de aquella ciudad, sino que convino a kenanitas en habitar en aquella tierra. Pero sucedió que cuando ganaron fuerza los hijos de Israel, pusieron los cananitas bajo tributo servil, mas no lo desposeyeron total. Y los hijos de Yosef hablaron entonces a Josué diciendo: ¿por qué me has dado a mí por herencia una sola suerte, o sola una suerte, y sola una porción, siendo así que soy un pueblo grande, y por cuanto hasta que aquí me ha bendecido el Señor? Mas Josué le contestó: si eres un pueblo grande, sube al bosque y escoge para ti allá en la tierra de los perecitas y los refaitas, ya que es estrecha para ti la montaña de Efraín. Pero los hijos de Yosef no le respondieron: no basta para nosotros la montaña, y además todas las cananitas que habitan en la tierra de valle tienen cardos de hierro, tanto como en Bet-Shean y en las ciudades anexas, como los que están en el valle de Jezreel. Entonces habló a Josué o Yoshua a la casa de Yosef y a Efraín y a Menashe, diciendo: pueblo grande eres y tienes gran poder, no has de tener una sola suerte, porque la montaña será tuya, y aunque el bosque tú lo desmontarás, y tuya será en toda extensión, porque desposeerás a los cananitas, aunque tengan cardo de hierro, y aunque sea fuerte. Subyugado la región montañosa no será un obstáculo para vosotros, si bien es un bosque, y este será desmantelado, y lo que quede será tuyo, porque derrotarás al enemigo, aunque tengan cardos de hierro y sean fuertes. Esto indica las palabras de Josué en respuesta a que decían que había muchos todavía obstáculos. En el verso 1 a 6 vamos a ver que esto fue lo que le correspondió a la tribu de Menashe o Menasé. Y ya se explicó repetidamente que la tribu de Menashe recibió su porción de la tierra en 2 lugares diferentes que los demás tribus, pero la mitad de la Transjordania junto a las tribus de Rubén y Gad, y la otra mitad que le tocó su suerte dentro del territorio nacional, dentro de los límites que se detallan a lo largo del capítulo. El texto nos explica que por qué motivo decidió la medio tribu de Menashe quedarse en la Transjordania. Los Benei Rubén y los Benei Gad tenían razón en quedarse porque su ganado era numeroso y el lugar tenía abundante pasto. Mahir ben Menashe se quedó en la línea fronteriza porque como guerrero avesado no tenía miedo al enemigo y se instaló en los lugares más peligrosos con un poderoso ejército disuasivo que alejaba al más temerario de sus enemigos. Malbim nos explica por qué tomó Menashe media porción en la Transjordania, siendo el hijo mayor de José y en su calidad el Bejor, el primogénito, y era más importante que Efraín y tenía más fama que buen guerreros por su despojo. Y es por eso que leemos que encima de todas sus tribus era una de las más numerosas. 2 grandes plazas fuertes fueron Bashán y Gilad. La conquistó Mahir, el primogénito de Menashe, el cual en su calidad de Bejor tenía preferencia sobre Efraín, y para la herencia acerca de él dijo Moshe: Bejor Shoró Hadar Lo Bekarnem Reim Karnav. El primogénito de su toro es la gloria de él, y sus astas como las astas de un búfalo. Con ellas corneará a una de las naciones hasta los confines de la tierra, y ellos son las miriadas de Efraín, y ellos son los millares de Menashe. Y a referencia es a Mahir, quien conquistó a Gilad y al Bashán, 2 fortalezas inexpugnables, y por eso se le llamó Abi Hagilad, como se explica en la parashá de Matot, que se dijera: y fueron los hijos de Mahir ben Menashe,
y que capturaron y expulsaron a Emorí que la habitaba. La respuesta es que la verdad fueron los hijos de Magir quienes la ayudaron en el motivo por el cual se dijo y expulsó al el Emorí en el singular. Números capítulo 32 al 39. Zelofahad ben Hefer no tenía hijos de los sin hijos, sino las hijas del mismo. En la parashá de Pinja le fue dicho, Leales tezjalech haaretz, después de tomar el censo de los varones de Israel mayores de 20, dijo la Torá, a estos repartirás o darás a la tierra de herencia, y se entiende que a esto que acabamos de mencionar, no estás. Es así que las hijas de Zelofahad ben Hefer, ben Magir, ben Menashe, 5 en total, cuando escucharon que la tierra de Canaán sería repartida para los varones y no a las hembras, se dijeron unas a las sordas, pero pedimos la herencia que corresponde a nuestro padre. Pero estas muchachas eran muy inteligentes, muy astutas, llenos de jajamot, de sabiduría, y deliberaron entre sí, anularon criterios y se lo presentaron a Moisés con la demanda que se le diera la parte que le correspondía a Zelofahad, su padre. Y Moisés le contestó que las hijas no se consideran no se consideran semillas, descendientes para esos efectos de herencia. En ese caso dicen ellas que nuestra madre se casa con uno de los hermanos de nuestros padres y cumple con la ley levirato de Yebum. Quizás le nazca un hijo varón y que podrá heredar. Según la Torá, el marido muere sin dejar hijos y la viuda debe casarse con el hermano del difunto. Esto es bien conocido, en particular aquellos que han estudiado el libro de Ruth. Moisés contesta que vuestra madre no puede casarse con su cuñado porque dejó hijas. No entendamos esa ley, y replicaron muchachas, para los efectos del levirato somos considerados de edad y para la herencia no lo somos. Argumentando de que sí, en un sentido, para el asunto del levirato sí nos cuentan, pero para el asunto de la herencia no nos cuentan. ¿En qué quedamos? ¿Somos o no somos? ¿Por qué se ha de bordar su nombre de su familia? Moisés acudió a consultar este caso con el Eterno, quien le respondió, la demanda de estas jóvenes es justa. Bien hablan las hijas de Zelofahad, y Dios contestó a Moisés que era justo el reclamo de las hijas de Zelofahad, y aunque la ley perteneciente a esta situación se encuentra escrito en el cielo desde tiempos remotos por su mérito, que ésta sería revelada a través de ellas, estas jovencitas tuvieron el privilegio de alcanzar la divina inspiración que la percepción de Moisés no pudo penetrar. Explicando el comentario anterior, que los rabinos dicen, primero leemos, Zelofahad ben Hefer no tenía hijos sino hijas. Inmediatamente después leemos, y entre estos se dividirá la tierra. En otras palabras, todo aquel que esté mencionado en el censo que precede, incluyendo por supuesto las hijas de Zelofahad, recibirán una porción de la tierra. Por la justa posición de estos versículos, dedujeron los rabinos que este episodio ya estaba registrado en los cielos. Y Nachshoni y Onkelos, que ocurre mucho más después, ellos han hablado como corresponde. Así está escrito que el texto antes de mí en el cielo. Esto nos enseña que el ojo de ellas vio lo que no alcanzó ver el ojo de Moisés. Feliz el hombre cuyas palabras colaboradas por Dios. Por cierto les darás. Ellas han de recibir 2 partes. La parte del padre que salieron de Egipto y la parte que les corresponde como hermanos en los bienes de Hefer. Ahora Rashi comenta, y harás pasar la heredad de su padre a ellas. La expresión harás pasar en vez de darás nos enseña que cuando la mujer recibe una herencia, esta pasa a la tribu de la persona que tome por esposa. Moisés no entendía por qué se hacía esa excepción en el caso de las hijas de Zelofahad. Leemos el capítulo 36, verso 7.
Los miembros de la tribu de Menashe fueron a decidir y decir a Moisés: las hijas desde los Zelofhad recibieron la heredad de su padre, y si se casan con los hombres de otra tribu, llevarán consigo su herencia, que será traspasada a la tribu de su marido. ¿Entiende lo que está pasando aquí? Como resultado, nuestra posesión será disminuida. Como llegue el jubileo, habrá una confusión, y en posición de los unos pasará al otro. El texto aclara esto diciendo: esta es la ley para las hijas desde los Zelofhad, que se casen con quienes quieran, con tal que sea con hombres de su misma tribu, a fin de que no pase la heredad de una tribu a otra. Esta ley es de gran importancia, pues impide que una tribu se enriquezca a costa de la otra. Y el rabino Ben-Zion Firer, en el Parashá de Pinhas, de una respuesta muy original a la respuesta de Moisés, después de la conquista, las tribus insistieron heredar separadamente cada uno con su propia identidad. Pero Dios quiere unificar a las tribus en una sola nación, por lo tanto, en última instancia, nada se perderá si una mujer se casa con un hombre de otra tribu. Verso 8 a 10, no tenga hijos. 2. Dios informa a Moisés que si el hombre muere y deja un hijo, y nadie más es el heredero, mas si el hijo muere en vida y el padre deja descendencia, como ser una hija o la hija de una hija o un bisnieta, o ellos heredanlo todo, si no tiene hijos, el hijo no dejó progenie, entonces la herencia pasa a la hija. Si la hija muere sin dejar hijos, su descendencia tiene derecho a la herencia antes que cualquier otra pariente del finado. Si el hombre no deja ni hijo ni hija, la herencia pasa al hermano. Mas si no tiene hermano, pasará a los hermanos de su padre. Y si no estuviese los tíos, pasará la propiedad al pariente más cercano. Obsérvese que la Torá no dice explícitamente que el padre heredará al hijo. El texto dejó de mencionar este caso, puesto que es una tragedia para un hijo que muera antes que su padre. Déjame repetir esto. Es una tragedia para un hijo que muera antes de su padre y que no amerite entrar a la tierra, según Me'am Loaz y también la fuente esotérica. En cuanto a la otra mitad de la tribu de Menashe, que recibió su parte, como ya se dijo, cuando ya se dijo en Eretz Israel hay 10 porciones. 10 porciones corresponden a las 6 casas de las familias numeradas. Y en este versículo 2, mientras que las hijas de Zelofhad corresponde a cuarto, la parte que le tocó a su padre junto a aquellos que salieron de Egipto, su parte en la propiedad de Hefer, y que distribuyó entre sus hermanos. Y en el término de Menashe, como leemos en estos versículos, se nos informa acerca de los límites de las 6 familias, que incluye lo que es y constituye la medio tribu de Menashe, y corren desde Asher hasta llegar a Mehamat, frente a la ciudad de Shechem. Entre ellas están las 5 hijas de Zepholad, que tomaron su parte en Eretz Israel, motivo por el cual la llamó Benot Menashe, hijas de Menashe, mientras que las que se instalaron en la Transjordania, en el versículo las llaman Benei, no Benot, Benei Menashe Hanotarim, los hijos restantes de Menashe. Y como no pudieron los hijos de Menashe expulsar a los cananitas que se quedaron viviendo ahí, pero sucedió que cuando ganaron fuerza los hijos de Israel vinieron en su ayuda y pusieron a los cananitas bajo tributo servil, mas no lo desposeyeron totalmente. Desde Asher, algunas autoridades sostienen que la palabra Asher aquí mencionado no es la tribu, sino una ciudad al este de Shechem que pertenecía a Menashe. Michmat, que se encuentra al sureste, los 2 extremos de la frontera están perfectamente definidos. En Tapúa, la gran ciudad de la manzana, conocido como el Pozo de Yasuf, punto situado al sur de Shechem,
la tierra de Tapuaj, se hace referencia al distrito adyacente al punto anterior, Nahal Cana, la frontera bajaba hasta el arroyo de Caná, y por su lado, el sur, y por ciudades que pertenecía a Efraín, emplazada en la zona de Menashe, pero la frontera propiamente dicho estaba en el lado del norte del arroyo, y llegaba hasta el mar, y llegaba a Asher por en la parte norte. Y la referencia de la frontera del norte, el curso de la misma de las ciudades que tocaba, era específicamente la razón en la cual nos da una descripción detallada de la misma de las fronteras de Isahar y Asher. Bet-Shean, la casa del reposo, se llamaba porque probablemente indica que ahí hallaban o hacían los altos caravanas para tomarse descanso. Era un lugar importante enclave cananita cercano al moderno Beisán en el Valle de Jordán. Hay unas 12 millas del mar de Galilea en la cual los filisteos ataron el cadáver del rey Saúl. Capítulo 31, verso 10. Era famoso por la dulzura de las molosas frutas, refiriéndose a Bet-Shean. El rabino Ben Lakish decía que ahí mismo era el Gan Eden, el paraíso. Está en esa tierra de Bet-Shean. El paraíso está en la tierra. Bet-Shean es la entrada del mismo paraíso. Y esto lo vas a encontrar en el Talmud, Tratado Eruvim, capítulo 19, verso A. Bet-Shean uvnoteja. Literalmente, sus hijas. El texto se refiere a los pueblitos aledaños de la misma jurisdicción. Ibleam, históricamente famosa en la ciudad, fue mortalmente herido a Jazía cuando huyó de Jehú en la época de los reyes. Dor, obsérvese este nombre, aparece escrito 2 veces en el mismo versículo. La primera vez es con una Aleph y la segunda sin ella. Los habitantes de Dor se mencionan porque quedaron en posesión de la misma, como se menciona en la continuación en el versículo siguiente. En las 3 regiones, además de todo esto, también tenían 3 zonas unidos en un solo municipio: Dor, Taanach y Megiddo, con sus pueblecitos aledaños, con sus fronteras comunes, situado en el territorio de Yasfar y Asher, sus vecinos. En Dor, ciudad situada al sur del monte Tabor, llamada actualmente Ein Dur. Aquí fue donde Saúl pidió a la bruja que convocara el espíritu de Samuel. Y esto lo puede ver en 1 Samuel. Los hijos de Menashe no pudieron, sin embargo, no lograron expulsar a los cananitas de su territorio, consistiendo estos últimos que quedarse a vivir con los Menashim, quienes se anotaron un punto muy negativo por la influencia negativa que estos vecinos que se quedaron en la tierra resultaron para Menashe. En su mismo caso, los efraimitas sometieron al enemigo y aunque no lo expulsaron, los obligaron a pagar impuestos, a realizar ciertos trabajos forzados. No así los Menashim, quienes le dejaron vivir en la plena libertad y el punto de que en momentos determinados se permitan ciertas arbitrariedades, y aún después de que de las demás tribus de Israel le ayudaron a derrotar a los canaítas, no los expulsaron, sino le hicieron tener que pagar los impuestos y servidumbre. Amigos, los impuestos, no importa dónde usted vive, siempre se consideraba como una imposición de servidumbre. En este país donde nosotros vivimos, eso es claro, una forma de ponernos bajo el yugo del gobierno. Verso 14 al 18. Y hablaron los hijos de José a Josué, Joseph a Joshua. La referencia es los representantes del tribu de Efraín de haber recibido solo una porción de tierra mediante un solo sorteo. El terreno que nos tocó es muy pequeño para una población tan grande y tan numerosa como la nuestra. Dice así también Metzudat David. En el primer caso o censo que se hizo,
Menashe tenía 32.200 personas. Y en el segundo tuvo 52.700 personas. Se puede ver que se multiplicó la tribu. Solo la tribu de Menashe proliferó excesivamente. No así la tribu de Efraín, la cual decreció ostentativamente. En el primer censo se contaba con 40.500 y en el segundo bajó a 32.500. De todas maneras se consideraba una población de Efraín media de Menashe. Y por si fuera poco, el enemigo que no pudieron ni quisieron expulsar, porque si hubieran querido Dios le hubiese dado la ayuda, llegaremos a la conclusión que el terreno asignado era muy pequeño. Si Jacob Avinu declamaban los descendientes de José, y dijo: Efraín y Menashe serán para mí como Shimón y Leví, lo que quiso decir es muy simple, que fuesen considerados como dos tribus que recibirían las porciones en Israel, a igual que recibieron Rubén y Shimón. Pues Jacob Avinu dio los derechos de progenitura a José, y como progenitor o primogénito tenía que tomar el doble. Meam Loes menciona esto. Hay quienes opinan que la tierra se dividió entre los que salieron de Egipto, mientras que los otros piensan que la tierra se repartió entre quienes entraron en ella. Apoyándose en esta última opinión, los Benei Yosef exigieron más tierra, que es de asumirse. La respuesta de Josué fue tajante. Si en verdad eres un pueblo numeroso, sube a la montaña y corta para ti árboles en la tierra de los perecitas y los refaitas. Y Josué le quiso decir que despojaran los bosques de piedras y hierba y levantaran en ellos sus lugares poblados. Pero los hijos de José replicaron: el monte no será suficiente. En cuanto a ensanchar nuestras fronteras por medio de una guerra, lo consideramos bastante arriesgado, ya que ellos están muy menudos de armas, tienen carros de hierro y manejan bastante destrezas, tanto aquellos que viven cerca del Bet Shean como los que viven en el valle de Ezreel, pues el perecita y el rafamita formaron parte de los cananitas. Josué los calmó diciendo que no tendrán una sola suerte sino dos. Como pueblo numeroso no debe tenerle miedo a nadie. Yo creo que a través del libro de Josué una de las cosas que aprendemos es no tenerle miedo a nadie, ni a la oposición. Esto lo debemos de oírlo muy claramente en nuestros días, que estamos llenos de miedo, que si el gobierno hace esto, si otro hace el otro. No tener miedo, sino fe en Dios. Y como el pueblo numeroso no debe tenerle miedo a nadie, y menos al cananita que ya ha sido subyugado, la región montañosa no será un obstáculo para vosotros. Si bien es un bosque, este será desmantelado y lo que queda será suyo, porque derrotarás al enemigo, aunque lo que tenga de carros y armamento de hierro sean tan fuertes como ustedes piensan. Dios con nosotros, Dios nos dará victoria. Igual pensamos nosotros, no hay nadie en contra de lo que es el regimiento de Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esto es claro. Bueno, aquí terminamos el capítulo 17 y ya para el próximo video vamos a ver el capítulo 18 y luego seguir adelante hasta finalizar el libro de Josué. La salvación de Dios se hace presente cuando ponemos nuestra fe en Dios y no en los hombres. Y esto es una de las lecciones más grandes que aprendemos de este libro de Josué. De no poner ni depositar tu fe en seres humanos que tienen fuerza, que tienen armamento, sino solo en Dios. Cuando hagamos eso, seremos victoriosos en todo, aunque sean guerras pequeñas o grandes, sean problemas grandes o sean pequeñas. Dios con nosotros es en sí la demostración de Dios en su pueblo. Shalom, brajá, y recuérdase, sea parte de los caminos de Israel. Necesitamos su colaboración, ya que nos acercamos hacia el fin de mes y necesitamos, obvio, de su contribución regular. Sea parte de los caminos de Israel. Únese con nosotros, baja lo que es la aplicación aquí mismo,
ponga así, rabino, voy a apoyarle, le voy a dar mi mensualidad, no porque tengo, sino porque me nace de mí, de mi corazón, de dar, porque a quien da con alegría, Dios lo bendice doble, con triple, cuádruple porción. O sea, un dador alegre. Por favor, no dé así, con muchas quejas y de quejándose. Mira, este rabino está como los pastores, pidiendo y pidiendo. Usted quiere bendición para quejándose. Usted quiere ver transferencia. Lo tienes a través de los caminos de Israel, transparente como transparente mismo. Ayúdanos y seas parte de los caminos de Israel. Shalom, shalom.